Imagina que un día entras a la cocina y encuentras una olla en la hornalla, pero no recuerdas haberla puesto allí. Te ríes, piensas, qué distraído estoy últimamente. Ahora imagina que, unas semanas después, no recuerdas cómo llegar a tu propia casa, en un camino que has hecho miles de veces. Que empiezas a olvidar nombres de personas muy cercanas. Que las palabras se te escapan, como si tu propio idioma se fuera desarmando. Para muchas personas y sus familias, esto no es solo una escena de película. Es el comienzo silencioso de algo mucho más grande. La enfermedad de Alzheimer. En este video vamos a hablar de ese trastorno cerebral progresivo que, poco a poco, va dañando la memoria y la capacidad de pensar, hasta interferir con las actividades más básicas de la vida diaria. Vamos a ver qué es, por qué ocurre, qué síntomas da, cómo se diagnostica, qué tratamientos existen, cómo impacta en la vida de las personas y qué está haciendo la ciencia para enfrentarlo. Y algo muy importante, este contenido es solo informativo y no reemplaza la consulta con profesionales de la salud. La enfermedad de Alzheimer es, a grandes rasgos, un tipo de fallo progresivo del cerebro. No se trata de un simple envejecimiento normal, sino de un proceso en el que las células nerviosas empiezan a dañarse y morir más rápido de lo que deberían. Es la causa más frecuente de demencia en el mundo. Cuando hablamos de demencia, no hablamos de una persona loca, sino de un conjunto de síntomas donde la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la capacidad de realizar tareas cotidianas se ven afectados de forma suficiente como para interferir en la vida diaria. Al principio, los cambios pueden ser sutiles. Pequeños olvidos, confusiones leves, dificultades para encontrar palabras, pero con el tiempo, el Alzheimer suele avanzar hasta afectar cosas tan básicas como vestirse, comer o reconocer a los seres queridos. Comprender que no es capricho ni falta de ganas es el primer paso para mirar esta enfermedad con respeto, empatía y responsabilidad. Para entender mejor el Alzheimer, primero tenemos que aclarar algo. No todo olvido es demencia. Es normal que, con la edad, cueste un poco más aprender cosas nuevas o recordar detalles sin importancia. Eso es parte de la vida. La demencia, en cambio, implica una pérdida de capacidades que antes estaban bien y que ahora interfieren con el trabajo, las relaciones, la autonomía. Alzheimer es un tipo de demencia, el más frecuente, pero no el único. En el Alzheimer, el daño comienza mucho antes de que aparezcan los síntomas visibles. Durante años, el cerebro puede estar acumulando cambios silenciosos, y cuando los olvidos se hacen evidentes, es porque ya se ha perdido una cantidad importante de neuronas y conexiones. Esto explica por qué, a veces, la familia siente que, de un día para otro, la persona cambió, cuando en realidad el proceso venía desarrollándose desde hace mucho tiempo. Imagina tu cerebro como una ciudad enorme, llena de calles, puentes y cables eléctricos que conectan cada barrio con otro. Esas calles son las conexiones entre neuronas. Gracias a ellas podemos recordar, hablar, orientarnos, tomar decisiones. En la enfermedad de Alzheimer, algunas de esas calles se llenan de escombros. Aparecen depósitos anormales de proteínas que el cerebro no logra manejar bien. Se forman las llamadas placas de beta-amiloide entre las neuronas y los ovillos de una proteína llamada tau dentro de ellas. Con el tiempo, estos cambios van bloqueando la comunicación entre células y los barrios del cerebro más sensibles a la memoria y al aprendizaje empiezan a fallar. Por eso, uno de los primeros síntomas suele ser la dificultad para recordar cosas recientes, mientras que recuerdos de hace muchos años pueden mantenerse más tiempo. Ahora bien, ¿qué causa exactamente el Alzheimer? La respuesta honesta es, todavía no lo sabemos por completo. No hay una única causa milagrosa, ni un solo factor responsable. Lo que sí sabemos es que se trata de una enfermedad multifactorial. Eso significa que aparece por la combinación de varios elementos. La genética, el envejecimiento, el estilo de vida, otras enfermedades del cuerpo y factores del entorno. En algunas familias existen mutaciones genéticas muy específicas que pueden causar formas hereditarias de Alzheimer de inicio temprano, aunque son poco frecuentes. En la mayoría de los casos, sin embargo, no hay un gen culpable único, sino una suma de pequeñas variaciones genéticas que incrementan la vulnerabilidad junto con otros factores de riesgo. La edad avanzada es el factor de riesgo más importante, pero no es el único, ni significa que envejecer cuitas tener Alzheimer. Hablemos de esos factores de riesgo de manera sencilla.
Hay factores que no podemos cambiar. La edad, los antecedentes familiares, ciertos genes. Cuanto mayor es la edad, mayor es la probabilidad de desarrollar Alzheimer, especialmente después de los 65 años. Pero hay otros que sí podemos intentar modificar. Enfermedades cardiovasculares como hipertensión, colesterol elevado, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, obesidad. Golpes importantes en la cabeza, especialmente repetidos. Aislamiento social, poca estimulación mental, mala calidad del sueño. Cada uno de estos factores, por separado, no garantiza que alguien vaya a desarrollar Alzheimer. Pero, igual que pequeñas grietas debilitan una pared, la combinación de varios aumenta el riesgo. La buena noticia es que trabajar sobre la salud del corazón, la actividad física, la alimentación, el descanso y las conexiones sociales parece contribuir también a proteger, en cierta medida, la salud del cerebro. Uno de los temas que más preocupan es, ¿cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo diferenciar el olvido normal del que puede indicar algo más serio? En el Alzheimer, el síntoma inicial más típico es la dificultad para recordar información reciente. Cosas que se acaban de decir, citas próximas, dónde se dejó un objeto, qué se comió hace unas horas. La persona puede repetir la misma pregunta varias veces, olvidando que ya la hizo. Puede depender cada vez más de agendas, notas o familiares para recordar cosas que antes manejaba sola. ¡Ay, cosas de viejo! Otra señal es perderse en lugares conocidos, confundirse con fechas o estaciones, o tardar mucho más en realizar tareas habituales, como pagar cuentas o seguir una receta sencilla. Estos cambios no aparecen todos juntos ni de golpe, y pueden ser sutiles al principio. Por eso, muchas veces se justifican como cosas de la edad, y se demora la consulta. Con el paso del tiempo, los síntomas se van haciendo más amplios y complejos. Pueden aparecer dificultades en el lenguaje. Cuesta encontrar la palabra adecuada, se inventan términos, se repiten frases. La persona puede tener problemas para seguir una conversación larga o para entender indicaciones complejas. También puede afectar la capacidad de planificar y resolver problemas. Algo tan cotidiano como organizar las compras del mes o manejar el dinero puede convertirse en un desafío. Se altera la orientación, no saber en qué día estamos, confundirse de lugar, perder la noción del tiempo. La percepción visual también puede verse afectada, generando problemas para juzgar distancias o reconocer objetos. Y no solo cambian la memoria y el pensamiento, la personalidad, el ánimo y el comportamiento también pueden transformarse. Aparecen irritabilidad, apatía, desconfianza o tristeza. Seguramente has oído hablar de fases o etapas del Alzheimer, leve, moderada y avanzada. No son cajas rígidas, pero nos ayudan a entender la evolución. En la etapa leve, la persona suele mantener bastante autonomía. Puede seguir viviendo en casa, pero necesita apoyo para algunas tareas complejas. Los olvidos, la desorganización y los cambios de ánimo ya son más evidentes. En la etapa moderada, el impacto en la vida diaria es mayor. Vestirse, cocinar, manejar dinero o usar el transporte sin ayuda puede ser muy difícil. Aparecen cambios de comportamiento más marcados, alucinaciones o ideas delirantes en algunos casos. En la etapa avanzada, la persona depende casi por completo de otros para comer, moverse, ir al baño. Puede dejar de reconocer a familiares, perder el habla fluida y volverse más vulnerable a infecciones y complicaciones físicas. Detrás de cada etapa hay una familia reorganizando toda su vida alrededor de esos cambios. Aquí surge una pregunta clave. ¿Cuándo es momento de consultar? La respuesta es, ante la duda, vale la pena hablar con un profesional de la salud. Si alguien comienza a mostrar olvidos que interfieren con su vida diaria, cambios de personalidad difíciles de explicar, desorientación frecuente o problemas serios para manejar tareas que antes le resultaban sencillas, no es dramático pedir ayuda. Muchas familias atrasan la consulta por miedo al diagnóstico, por vergüenza o porque piensan que ya es tarde. Pero cuanto antes se evalúe la situación, mayores son las posibilidades de planificar, acceder a apoyos, manejar mejor los síntomas y prepararse para el futuro. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de cuidado hacia la persona que está cambiando y hacia quienes la rodean. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Alzheimer? No existe, al menos hoy, un análisis de sangre o una única prueba mágica que diga sí o no de forma absoluta en todos los casos.
El diagnóstico se construye juntando muchas piezas. Primero, una entrevista clínica detallada, donde se revisa la historia de los síntomas, los antecedentes familiares, el estado general de salud. Muchas veces, la visión de un familiar cercano es clave para entender qué está pasando en el día a día. Luego, se realizan pruebas cognitivas que evalúan memoria, atención, lenguaje, orientación y resolución de problemas. También se hacen estudios físicos, análisis de laboratorio y, con frecuencia, imágenes del cerebro como tomografías o resonancias. En algunos entornos especializados se pueden usar biomarcadores en líquido cefalorraquídeo o técnicas de imagen avanzadas para detectar depósitos de proteínas anormales, pero no siempre están disponibles y se reservan para casos específicos. Imagina la escena. Una hija acompaña a su madre a la consulta porque, desde hace un tiempo, no es la misma. Olvida citas importantes, se pierde al ir al mercado de siempre, ha dejado de hacer las cuentas de la casa que antes manejaba a la perfección. En la consulta, la profesional no solo le pide repetir palabras o dibujar figuras. Le pregunta cómo se siente, qué ha notado ella misma, qué miedos tiene. La hija también habla. Cuenta que la ve más irritable, que a veces la acusa de haberle robado cosas que simplemente están guardadas en otro cajón. Después de varias visitas, pruebas y estudios, llega el diagnóstico. Enfermedad de Alzheimer en etapa temprana. El diagnóstico no es una sentencia. No es una noticia fácil. Pero tener un nombre para lo que está pasando abre la puerta a algo importante. Dejar de culparse, acceder a información confiable, buscar apoyo y empezar a planificar el cuidado con tiempo. Ante el diagnóstico, una de las primeras preguntas suele ser: ¿y ahora qué? ¿Hay tratamiento? Hoy no existe una cura definitiva para el Alzheimer. Sin embargo, sí hay tratamientos que pueden ayudar a manejar los síntomas y, en algunos casos, ralentizar parte de la progresión durante un tiempo. Entre los tratamientos farmacológicos más utilizados están los inhibidores de la colinesterasa, que buscan mejorar la comunicación entre neuronas en ciertas zonas del cerebro, y la memantina, que actúa sobre otro sistema químico cerebral. En los últimos años, en algunos países se han aprobado terapias dirigidas contra la proteína beta-amiloide, diseñadas para actuar en etapas muy tempranas. Estas terapias son complejas, no son adecuadas para todas las personas y no representan una cura, pero forman parte de una nueva generación de tratamientos. La elección de medicación siempre debe ser personalizada, evaluando beneficios y riesgos con un profesional. Pero el tratamiento del Alzheimer va mucho más allá de las pastillas. Las intervenciones no farmacológicas son fundamentales. Actividades que estimulan la mente, como juegos, lectura adaptada, ejercicios de memoria sencillos, rutinas estructuradas que den seguridad, terapias ocupacionales que ayuden a mantener habilidades prácticas el mayor tiempo posible. La actividad física regular, adaptada a las capacidades de la persona, puede mejorar el ánimo y la salud en general. El sueño adecuado, una alimentación equilibrada y el manejo de otras enfermedades, como hipertensión o diabetes, también impactan en la evolución. La comunicación clara, el respeto por los tiempos de la persona y la adaptación del entorno, por ejemplo, con señales visuales o simplificando la casa, pueden reducir la confusión y las conductas difíciles. Cuidar el cerebro no es solo una cuestión de fármacos, sino de entorno, vínculos y calidad de vida. Vivir con Alzheimer implica una reconfiguración profunda del día a día. Para la persona que lo padece, los cambios pueden ser muy angustiosos al principio. Saber que algo está fallando, pero no entender bien qué, genera miedo, vergüenza, enojo. Muchas personas intentan ocultar sus dificultades, evitando situaciones sociales o tareas donde sus fallos puedan quedar en evidencia. ¿Quieres té? Por eso, la forma en que el entorno responde es crucial. Reírse del olvido, minimizarlo con frases como "no exageres" o, al contrario, tratar a la persona como si fuera incapaz de todo desde el primer momento puede aumentar el sufrimiento. Lo que más ayuda es un acompañamiento paciente, que reconozca lo que la persona todavía puede hacer, que le dé tiempo para responder, que no la infantilice ni la ridiculice. La dignidad no se pierde por tener Alzheimer, se pierde cuando se deja de tratar a la persona como un ser humano completo. El Alzheimer no afecta solo a quien recibe el diagnóstico. Es una enfermedad que salpica a toda la familia, especialmente a quienes se convierten en cuidadores principales. Ser cuidador o cuidadora puede significar renunciar a horas de trabajo, a tiempo libre, a proyectos personales.
Puede implicar noches sin dormir, discusiones con otros familiares, desgaste económico y emocional. Es frecuente que los cuidadores sientan culpa por perder la paciencia, por irritarse, por desear un descanso. Tengo derecho. También pueden experimentar lo que se llama duelo anticipado. Estar de luto por la persona que aman, aun cuando sigue físicamente presente, porque su forma de ser ha cambiado. Cuidar al cuidador no es egoísmo. Por eso, el cuidado del cuidador es tan importante como el cuidado del paciente. Grupos de apoyo, terapia psicológica, redes comunitarias y momentos de respiro no son lujos, sino necesidades reales para sostener el cuidado a largo plazo. A nivel social, el Alzheimer plantea retos enormes. En un mundo donde la población envejece, el número de personas con demencia aumenta, y con ello la demanda de servicios de salud, residencias, apoyos en el hogar y políticas públicas específicas. Los costos no son solo económicos, también hablamos de tiempo, energía, desgaste emocional. En muchos países, el peso del cuidado recae principalmente en las familias, y dentro de ellas en mujeres, hijas, esposas, hermanas. A esto se suma el estigma. Todavía existen prejuicios, bromas crueles y formas de discriminación hacia las personas con deterioro cognitivo. Ese estigma puede hacer que se tarde más en pedir ayuda, que se esconda la enfermedad y que la persona afectada se vaya aislando. Construir sociedades más amigables con la demencia implica educación, empatía y políticas que reconozcan el derecho de estas personas a participar, ser cuidadas y ser respetadas. En torno al Alzheimer circulan muchos mitos que vale la pena desmontar. Uno muy común es: la demencia es parte normal de envejecer. No es cierto. Envejecer puede traer cambios de memoria leves, pero perder la capacidad de funcionar en la vida diaria no es normal y merece una evaluación. Otro mito: si nadie en mi familia tuvo Alzheimer, estoy a salvo. O, al contrario, si alguien lo tuvo, seguro me tocará. La realidad es más compleja. Los antecedentes familiares influyen en el riesgo, pero no lo determinan por completo. Muchos casos ocurren sin antecedentes claros, y muchas personas con familiares afectados nunca desarrollan la enfermedad. También es falso que no hay nada que se pueda hacer. Aunque no exista una cura, hay tratamientos, apoyos y estrategias que pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Otro mito peligroso es el de las curas milagrosas. Cada cierto tiempo aparecen productos, dietas extremas, suplementos sin evidencia o terapias alternativas que prometen frenar o revertir el Alzheimer de forma total y rápida. Además de dar falsas esperanzas, algunos de estos productos pueden ser costosos, ineficaces o incluso dañinos. La ciencia avanza, pero de manera rigurosa y lenta. Cuando un tratamiento nuevo demuestra beneficios reales, pasa por estudios clínicos controlados, es revisado por agencias reguladoras y se comunica a través de fuentes confiables. Desconfiar de cualquier propuesta que prometa curas totales, rápidas y sin efectos secundarios es un acto de protección. Antes de iniciar cualquier suplemento o terapia, siempre es mejor hablar con un profesional de la salud y basarse en información respaldada por evidencia. En las fases avanzadas de la enfermedad, el enfoque del cuidado cambia. La prioridad ya no es tanto mantener el rendimiento cognitivo, sino aliviar el sufrimiento, prevenir complicaciones y acompañar de la forma más humana posible. Es aquí donde entran en juego los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no significan rendirse ni abandonar el tratamiento. Significan centrar la atención en la calidad de vida, controlar el dolor, la agitación, las dificultades para dormir, apoyar en la alimentación, la movilidad, la comunicación. En esta etapa, las decisiones sobre hospitalizaciones, tratamientos invasivos o medidas de soporte vital pueden ser muy difíciles. Contar con profesionales que guíen a la familia, respetando valores y deseos, puede aliviar parte de esa carga. Morir con Alzheimer no debería significar morir en soledad o en sufrimiento evitable. Al hablar de Alzheimer, también hablamos de autonomía, dignidad y decisiones difíciles. ¿Hasta cuándo puede una persona seguir manejando su dinero? ¿En qué momento es más seguro que deje de conducir? ¿Quién tomará decisiones médicas cuando ya no pueda hacerlo por sí misma? Idealmente, muchas de estas decisiones se conversan en etapas tempranas, cuando la persona aún puede expresar sus preferencias. Documentos como voluntades anticipadas o poderes legales para decisiones de salud y finanzas pueden evitar conflictos posteriores.
Hablar de estos temas no es llamar a la desgracia. Es una muestra de amor y responsabilidad. Organizar el futuro para que, cuando la persona no pueda decidir, sus deseos sigan siendo el centro de la conversación. El respeto por la persona con Alzheimer también se mide en cómo incluimos su voz en estas decisiones, mientras todavía puede expresarla. ¿Y qué está haciendo la ciencia frente al Alzheimer? En las últimas décadas, la investigación se ha disparado en varias direcciones. Biomarcadores tempranos en sangre y líquido cefalorraquídeo, imágenes cerebrales avanzadas que permiten ver depósitos de proteínas, estudios genéticos y, más recientemente, el uso de inteligencia artificial para analizar resonancias, pruebas cognitivas o incluso el habla espontánea. Se exploran terapias que actúan sobre la inflamación del cerebro, sobre la proteína tau, sobre el metabolismo energético de las neuronas. También se estudia cómo el estilo de vida, alimentación, ejercicio, sueño, relaciones sociales, puede influir en la aparición y evolución de la enfermedad. Aunque todavía no tenemos una cura, sí tenemos algo que antes no teníamos. Un conocimiento cada vez más profundo de lo que ocurre en el cerebro, y decenas de estudios en marcha buscando nuevas formas de prevención y tratamiento. La historia del Alzheimer aún se está escribiendo, y la investigación es una de sus principales protagonistas. Si después de escuchar todo esto piensas en alguien cercano o en ti mismo y te preguntas, ¿y si esto está empezando a pasar? Es normal sentir miedo. El paso siguiente no es entrar en pánico ni autodiagnosticarse por internet. El paso siguiente es hablar con un profesional de la salud. Empezar por un médico general, un geriatra, un neurólogo, un psiquiatra, según la disponibilidad en tu zona. Llevar anotados los síntomas, cuándo comenzaron, cómo han cambiado y si es posible ir acompañado por alguien de confianza puede ayudar mucho en la consulta. Recordemos una cosa, un diagnóstico temprano no solo sirve para tomar medicación. Sirve para entender, para organizar el cuidado, para adaptar el entorno, para tomar decisiones legales y económicas a tiempo, para buscar redes de apoyo y acompañamiento. Este video es informativo y no reemplaza la consulta con profesionales de la salud. La enfermedad de Alzheimer es dura. No vamos a maquillarlo. Implica pérdidas, cambios, duelos, decisiones difíciles. Pero también pone en evidencia algo profundo de la condición humana. Nuestra capacidad de cuidarnos unos a otros, de encontrar formas nuevas de comunicarnos cuando las palabras fallan, de sostener la memoria de quien ya no puede hacerlo solo. Detrás de cada diagnóstico hay una historia, de una maestra que enseñó a generaciones, de un abuelo que crió a sus nietos, de una vecina que siempre tenía la puerta abierta. La enfermedad puede afectar la memoria, pero no borra el valor de lo vivido. Si conoces a alguien con Alzheimer, tal vez no recuerde quién eres en un momento determinado. Pero el cariño que has construido, la paciencia, las sonrisas compartidas, dejan huellas que van más allá de las palabras. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te ayudó a entender mejor el Alzheimer, compartirlo puede ser una forma de acompañar a otras personas en este camino. Y, sobre todo, recuerda, pedir ayuda es un acto de valentía. Nadie tiene que enfrentar esto en soledad.